Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este resumen del libro Epístolas de la Prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Leroy Bartel. Es un placer compartir esta enseñanza con ustedes, mis hermanos, y les animo para que se sigan esforzando en aprender y conocer más de la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, que para sacar el mayor provecho de este video, pues lo recomendable es que lea también el libro Epístolas de la Prisión, que es escrito por Leroy Bartel. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo hace, para que reciba notificaciones de futuros videos. Estamos en la unidad número 1, todavía, que se titula Colosenses y Filemón. Esta unidad contiene los capítulos 1 hasta el capítulo 4 y hoy vamos a cerrar con el capítulo 4 ya la unidad. A través de la unidad recordará que hemos visto cómo el apóstol Pablo se estaba enfrentando a un reto cuando él escribió las epístolas o las cartas tanto a Colosenses como a Filemón. Pablo estaba preso en Roma por causa del evangelio, hermano, y sus cartas apostólicas a los colosenses fueron escritas a una congregación individual que estaba localizada en una ciudad pequeña de la antigua Asia Menor, cerca de 100 millas al este de Éfeso. La carta a Filemón, por otro lado, era una carta muy personal que estaba siendo escrita a un líder de mucho dinero de la iglesia llamado Filemón, y esta carta fue a favor de un esclavo bajo el nombre de Onésimo que había huido de su dueño, y la bendición era que Onésimo se había convertido por medio del ministerio de Pablo, y eso es lo que vamos a estar viendo y poniendo nuestro enfoque en este capítulo 4 titulado Introducción a Filemón. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, lo hizo a un hombre llamado Filemón. Filemón era un cristiano dueño de esclavos, estaba considerando la influencia y el impacto de algunas circunstancias difíciles que llegan a un creyente, hermano. No fue una carta oficial ni de corrección como aquellas que se sabe que Pablo escribió a las iglesias a través del Imperio Romano. Esta carta era completamente diferente. De todas las cartas que Pablo había escrito, la de Filemón es la más íntima y personal. Pablo está intercediendo ante Filemón a favor de este esclavo fugitivo. Sus palabras se caracterizan por la calidez personal y también la vulnerabilidad, así como el tacto y la diplomacia que las distinguen. Dos de los temas principales de la epístola son el perdón y también el segundo tema es la restauración. Antes de comenzar, ya sabe que les recomendamos leer toda la carta a Filemón para poder entender mejor este estudio. Así que tómese un tiempecito si todavía no lo ha hecho y lea Filemón antes de comenzar este estudio. Tenemos dos lecciones en este capítulo 4. La primera lección se titula, son tres lecciones en este capítulo 4. La primera se titula ¿Cómo entender la carta a Filemón? Y aquí echamos un vistazo a Filemón, versículo 1 hasta el versículo 25. Empezaremos aprendiendo acerca de las circunstancias detrás de esta carta, las circunstancias detrás de Filemón. Con eso empezamos la lección. Vemos quién era Filemón, vemos quién era Onésimo y qué decidió hacer Pablo con esa situación que estaban pasando. Después pasamos a aprender acerca del propósito de Filemón. También vamos a estar viendo algunos temas importantes de esta carta. Dentro de los temas importantes encontraremos el poder del evangelio para derribar barreras, la importancia del perdón total y la restauración, y los valores de la amistad mutua y respeto dentro de la iglesia. Finalizamos esta lección echando un vistazo al bosquejo de Filemón. La lección 4.2 se titula El aprecio de Pablo por Filemón. Aquí es donde ya empezamos a ver versículo por versículo lo que estaba tratando de transmitir el apóstol Pablo. Aquí en esta lección 4.2 nos vamos a enfocar nada más en los versículos 1 hasta el 7. Empezamos viendo la bendición o el bendecir el uno al otro con saludos cristianos. Esto en base de Filemón, versículos 1 al 3. Luego el siguiente tema clave, dar gracias a Dios por el carácter piadoso de cada uno, versículo 4 hasta el 5. También orar por la expresión práctica de nuestra fe hacia otros, el versículo 6 de Filemón. Y de esa manera pasamos a la lección 4.3, la intercesión de Pablo a favor de Onésimo. Y esto tiene como base bíblica Filemón 8 hasta el 25, el versículo 8 hasta el 25. Y esta lección, hermano, nos va a ofrecer 5 principios acerca del verdadero perdón. Empezamos con los versículos 10 al 12. El primero de esos principios es: el verdadero perdón recibe a la persona ofendida de vuelta a la vida de uno. Después de ello, los versículos 11 y también el 15 al 16
nos muestra el principio siguiente, que es el verdadero perdón reconoce que Dios está obrando aún en medio de la ofensa. Versículos 17 hasta el 19 nos muestra el principio de que el verdadero perdón libera a la persona de obligación hacia nosotros. También en el versículo 19 nos enseña que el verdadero perdón reconoce la obligación personal que se debe a otros. Y vamos a estar cerrando con el último de los principios en base de Filemón 20 al 21. El verdadero perdón confronta a otros a mostrar prontitud para perdonar. Eso es lo que podemos esperar de este capítulo 4, pero vamos a dar comienzo. Capítulo número 4, introducción a Filemón, empezando con la lección 4.1, cómo entender la carta a Filemón. En nuestros días, hermano, las personas están separadas por muchas barreras. Puede ser algo racial, algo de color, de cultura, de nacionalidad, de experiencia, a lo mejor de economía, posesiones, de educación, estatus social, por género, por religión, habilidades o la carencia de ellas. Estas categorías impuestas se convierten en una verdadera prisión de prejuicios, de estereotipos y también de expectativas. Juzgamos a las personas basándonos en tales categorías, clasificándolas y poniéndolas en un sitio. Jesús derribó todas estas barreras a través de su sacrificio en la cruz, y esto lo aprendemos en base de Efesios 2, 14 al 16. Jesús buscó, aceptó y perdonó a los pecadores. No hizo caso de los prejuicios al asociarse con samaritanos. Recibió a los marginados. Él amó a todo el mundo, hermano. Pablo era como su Señor en este aspecto. Pablo se convirtió en el apóstol a las naciones o a los gentiles. Él compartió el transformador mensaje del evangelio con toda clase de personas. Él hizo una declaración revolucionaria. Pablo en Gálatas 3:28 dijo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y la carta de Pablo a Filemón es probablemente uno de los más grandes ejemplos bíblicos del poder del evangelio que derriba todas esas barreras. Es una carta personal de Pablo que llama a la reconciliación y el perdón entre dos de sus amigos que estaban en extremos opuestos de la escala social en ese tiempo. Esto revela a un verdadero líder cristiano dispuesto a cumplir el papel de abogado y de reconciliador. Esto motiva a una persona en autoridad a demostrar el perdón y la gracia que Cristo nos mostró hacia una persona que no tiene ese poder. Esto hace hincapié en que el carácter que tiene a Cristo como modelo es probado por la gracia cristiana. En el primero de los temas principales de esta lección encontramos las circunstancias detrás de Filemón. Filemón era adinerado, un dueño de esclavos que vivía en Colosas. Era una ciudad de la antigua Asia Menor, y es posible que se convirtiera a Cristo o que se haya convertido a Cristo durante el ministerio de Pablo en la iglesia de Éfeso. En el versículo 9 de Filemón nos da a entender eso. Probablemente Filemón haya sido un discípulo de Pablo y de Epafras. Él era un líder importante de la iglesia ahí en Colosas, la iglesia que se reunía en su casa, según leemos de Filemón versículo 2. No sabemos el motivo o qué fue lo que lo provocó, pero Onésimo, quien era uno de los esclavos de Filemón, huyó. También parece que robó algunas de las cosas de la casa o dinero de su amo, que tal vez tenía una cantidad sustancial, considerando que hizo que Pablo sintiera la necesidad de escribirle con su propia mano una carta de crédito por todo lo que Onésimo se había robado de la casa de Filemón. En las culturas antiguas, hermano, esta era una ofensa muy seria. El trato a los esclavos variaba mucho, dependiendo del temperamento del dueño de los esclavos y el papel de la responsabilidad del esclavo. Los esclavos fugitivos algunas veces eran marcados en la frente. Onésimo, si hubiera sido capturado, pudo haber sido golpeado severamente, enviado a prisión o hasta le hubieran matado. La esclavitud estaba institucionalizada en el mundo romano. La economía dependía de la mano de obra de los esclavos. Los esclavos realizaban toda clase de trabajos en la sociedad romana en ese tiempo, desde los trabajos menos importantes hasta aquellos de gran responsabilidad. Ellos eran trabajadores del campo, eran cocineros, eran contadores, educadores, ayudantes personales, eran administradores de propiedades. Hay algunos que calculan que hasta el 85 o 90% de los habitantes de Italia eran esclavos. Perder a un esclavo era perder una inversión considerable. Después de que escapó, aparentemente Onésimo, hermano, quería perderse en un área metropolitana, así que se dirigió para Roma. No sabemos cómo los caminos de Pablo y de Onésimo se cruzaron, pero quizá pudo haber sido por Epafras, el pastor de la congregación de Colosas.
Tal vez él conocía a Pablo y conocía a Onésimo, y él se pudo haber encontrado con Onésimo en la ciudad, reconocerlo y traerlo a Pablo, porque sabía que Pablo lo podía ayudar. En algún momento, hermano, Onésimo escuchó el evangelio de parte de Pablo, y él recibió el perdón de Cristo, y hizo a Cristo su Señor y su Salvador. Eso lo podemos entender del versículo 10 de Filemón. Onésimo se convirtió en discípulo de Pablo. Él demostró su fidelidad y se convirtió en una ayuda valiosa para el ministerio de Pablo. Pablo, sin embargo, se enfrentaba a un dilema. Le hubiera gustado mantener a Onésimo a su servicio, pero él tenía obligaciones legales y sociales. Esconder a un esclavo fugitivo era una seria ofensa. Pablo habló con Onésimo acerca de la responsabilidad como cristiano de devolverlo a Filemón. Entonces Pablo escribió una carta a Filemón suplicando por el perdón y la restauración de Onésimo. Esto lo podemos ver del versículo 17 al 21. Se cree que Pablo envió de regreso a Onésimo con Tíquico, junto con esta carta y la carta que les envió a los colosenses. Y esto lo podemos ver a través de Colosenses 4, versos del 7 al 9. Ahora vamos a leer un poquito del propósito de Filemón. Este es el siguiente tema principal de la lección. Esta carta a Filemón es única entre las cartas de Pablo. Es una carta de recomendación, semejante a aquella que un patrón escribe a personas de su misma clase social o inferior, a favor de varios individuos, con el fin de pedir un favor para ellos. En el mundo greco-romano existen muchos ejemplos de cartas similares, tanto paganas como cristianas. Esta carta a Filemón es del tipo usada en favor de un esclavo delincuente. Si algo sabemos de Pablo, hermano, sabemos que él era maestro de la diplomacia y del tacto, y la carta está llena de un lenguaje cortés y reconciliador. Pablo muestra una destreza en el lenguaje indirecto al presentar su petición en el versículo 10, y no termina esa petición hasta el versículo 17. Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo y que lo integre de nuevo a su casa sin ningún castigo. También hace una fuerte insinuación de que sería bueno que Onésimo fuera liberado, así podría servirle a Pablo, pero Pablo en ninguna parte pide esto de manera abierta. Pablo no apela ante Filemón porque tiene la autoridad de un apóstol, sino porque los dos aman a Cristo, y esto lo vemos del versículo 9, y también porque tienen una buena relación personal, como vemos en el versículo 17 al 19. Pablo quería dar algunas razones sólidas, pero quería que la respuesta fuera voluntaria. Esto lo aprendemos del verso 14. Él quería que la decisión de Filemón fuera por convicción y no fuera por obligación. La respuesta de Filemón a la solicitud de Pablo a favor de Onésimo es desconocida. Sin embargo, es justo creer que esta carta no habría sido preservada por la iglesia si ella no hubiera alcanzado su propósito. El siguiente tema principal nos lleva a dar un vistazo general a los temas importantes de esta carta. Esta pequeña pero personal carta de Pablo enfatiza por lo menos 3 temas que son de gran importancia. El primero de ellos es el poder del evangelio para derribar barreras. Y esto lo podemos ver a través de los versos 10 hasta el 16, hermano. El aspecto más sobresaliente de esta situación, aunque un acontecimiento común en los días de Pablo, es el enfoque particular que el apóstol pide al dueño que tome como su respuesta. Pablo, un apóstol, estuvo en prisión. Él escribió a Filemón, un terrateniente muy rico, pidiéndole que perdone, que restaure y tal vez que liberte a un esclavo fugitivo que había robado algo de la propiedad de Filemón. La dinámica social de la cultura antigua podría haber considerado tal petición como absurda y hasta ridícula, pero Pablo hace su solicitud dentro de la dinámica de otra cultura, esa que resulta del poder transformador y reconciliador del evangelio. En Cristo, hermanos, somos una familia. No hay paredes raciales, económicas, políticas, sociales o de diferentes géneros que puedan dividirnos. Los cristianos deben darse cuenta de esto y trabajar para remover tales barreras. Pablo no busca directamente terminar la esclavitud, pero los valores del evangelio eventualmente trajeron este beneficio a la vida de las personas. El segundo tema principal que podemos ver a través de esta carta es la importancia del perdón total y la restauración, y esto en base de los versos 17 al 21. Filemón tenía ciertos derechos bajo la ley romana, hermano. Su siervo había huido, fugándose con pertenencias suyas, y él tenía todo el derecho de perseguirlo, de atraparlo y de castigarlo. Pablo, después de encontrar a Onésimo, tenía la responsabilidad bajo la ley romana de regresar a Onésimo a las autoridades o ver que regrese a su dueño. Filemón tenía el poder, Onésimo no lo tenía. Filemón era el ofendido, Onésimo era el culpable. La petición de Pablo a Filemón era contraria al estilo de vida romano. En el estilo de vida cristiana, su petición encajaba con la manera en que los creyentes vivieron.
Pablo pidió un perdón total y restauración. Él llegó a un punto de sugerir que Filemón liberara a Onésimo. Cuando somos ofendidos, es culturalmente normal protestar. Esto está mal, o decir tengo derechos, pero el ejemplo de Cristo y la dinámica del Evangelio piden perdón total y restauración. ¿Quién lo ha ofendido a usted, hermano? Y la pregunta clave aquí sería, ¿qué va a hacer usted al respecto? El tercer tema de importancia a través de esta carta son los valores de la amistad mutua y respeto dentro de la iglesia. Y esto lo podemos ver a través de los versículos 4 al 9 y también versículos 21 al 25. Pablo fue quien condujo a Filemón a Cristo. Él fue un padre espiritual para Filemón. Y es posible que el modelo de Pablo haya influido en Filemón en su papel como líder cristiano, pero también conoció a su esclavo fugitivo, con quien oró y este esclavo recibió a Cristo. La amistad de Pablo con Filemón y su influencia sobre él fueron asuntos claves en esta carta. Pablo eligió la ruta de la influencia y apelación sobre la imposición apostólica, estableciendo un ejemplo maravilloso para la iglesia de hoy. Las relaciones personales de la dimensión del evangelio uno a otro son de suma importancia. Debemos reconocer cuán importantes son nuestras relaciones con Cristo. Debemos valorarlas, alimentarlas y usarlas redentora y sabiamente, hermano. Mire, el pastor Randy Frase nos cuenta una historia que tiene algunas dinámicas basadas en la carta de Pablo a Filemón. El pastor contaba lo siguiente: recuerdo haber visto una fotografía de una pareja en la oficina de un caballero. Le dije, linda foto, y cuando me di la vuelta y observé al hombre, noté que tenía lágrimas en sus ojos. Le pregunté, ¿por qué estás llorando? Me dijo, hubo un tiempo en nuestro matrimonio cuando le fui muy infiel a mi esposa y ella se enteró de esto. Estaba tan dolida y lastimada que me iba a dejar y llevarse a los niños con ella. Yo estaba abrumado por el error que había cometido y terminé con esa aventura amorosa. Me dirigí a mi esposa totalmente quebrantado. No esperaba que me respondiera positivamente, pero pregunté si me perdonaba y ella me perdonó. Esta foto fue tomada poco después de esto. Cuando miro esta foto, veo a una mujer que me perdonó. Veo a una mujer dispuesta a permanecer conmigo. Cuando usted mire la foto dice qué linda foto. Pero cuando yo la veo, me observo a mí mismo como una persona que le devolvieron la vida. Que podamos nosotros, hermano, tener la gracia de perdonar como lo hizo Filemón, que podamos tener la valentía para pedir perdón como lo hizo Onésimo y el liderazgo para llevar a la reconciliación como lo hizo Pablo. Hermano, cuando analizamos más cuidadosamente esta carta única, consideraremos las siguientes divisiones del contenido de la epístola a Filemón y esperamos descubrir por qué la epístola ha sido reconocida como uno de los grandes ejemplos encontrados en la Biblia del poder del evangelio para derribar barreras. El bosquejo de Filemón, así lo vamos a encontrar este punto clave en la lección, está dividido en 4 secciones principales. La primera de ellas se titula Saludos cristianos a un amigo y su familia, y esto cubre desde el versículo 1 hasta el 3. Luego el versículo 4 hasta el 7 es la siguiente sección principal, que es acción de gracias y oración por un amigo cristiano. La tercera sección en que se divide Filemón es una apelación por perdón y restauración, y esta abarca desde el versículo 8 hasta el 22. Y por último, la cuarta sección son saludos finales, versículo 23 hasta el 25. De esa manera, hermano, llegamos al final de esta lección 4.1, que se titula ¿Cómo entender la carta de Filemón? Este es un buen momento para pausar si lo necesita. De otra manera, pues vamos a entrar a la lección 4.2, el aprecio de Pablo por Filemón. Y esto tiene su base en los versículos 1 hasta el 7. La iglesia local es una fraternidad de creyentes. Los creyentes o cristianos separados por distancia, naciones, culturas, color, género y aún denominaciones son parte de una fraternidad divina. Esto lo aprendemos de la primera carta de Juan 1 del 3 al 7. El Nuevo Testamento usa un lenguaje familiar para describir las relaciones entre creyentes, es decir, en Cristo somos hechos hermanos y hermanas. Por consiguiente, no atrevamos a pasar por alto la importancia de relaciones personales en el Señor. En cualquier punto de desacuerdo, la reconciliación es una clave muy importante, hermano. Jesús declaró que el mundo entero sabrá que somos sus discípulos por la calidad del amor que mostramos unos por los otros. Nunca es pérdida de tiempo el fomentar el amor y la unidad entre los creyentes. Las fuertes relaciones que Pablo había desarrollado dentro del cuerpo de Cristo se hacen evidentes al inicio de la carta de Pablo a Filemón a favor de Onésimo. La calidad y la profundidad de estas relaciones son la base de la apelación de Pablo a Filemón por el perdón y la reconciliación de Onésimo, el esclavo fugitivo que había ofendido a su dueño.
Pablo inicia su carta bendiciendo a Filemón, su familia y los cristianos que adoraban con ellos. Da gracias a Dios por el carácter piadoso de ellos, ora por la expresión práctica de la fe de ellos, de modo que manifiesten al mundo un auténtico sentido de hermandad. Pablo manifiesta una importante verdad en los versículos 1 hasta el 7 de esta carta. Los amigos cristianos verdaderamente se aprecian el uno al otro y quieren lo mejor de Dios para cada uno. Las palabras de Pablo nos muestran cómo los creyentes deben hacer cosas bien definidas para mantener el compañerismo cristiano, hermano. El siguiente tema principal es bendecir unos a otros con saludos cristianos, y esto en base de los versículos 1 hasta el 3. Cada una de las frases de los versículos 1 y 2 enfatiza el valor que Pablo otorga a las relaciones dentro de la familia de creyentes. Él empieza con un saludo secular, lo que puede ser expresado como saludos en el griego y paz o shalom entre los judíos, y lo cristianiza de tal manera que resume lo que disfrutan justamente en Cristo, que es la gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas personas son muy queridas por Pablo. Él las ama y ellas disfrutan un compañerismo en Cristo que vale la pena nutrir y luchar para que se mantenga. Pablo se describe como un prisionero por la causa de Cristo. Timoteo, quien fue un colaborador cercano de Pablo, es descrito como el hermano Timoteo. Filemón es descrito como amado colaborador nuestro. Apia, quien probablemente fuera la esposa de Filemón o un pariente cercano que ayudaba en el manejo de la casa, se le menciona como hermana. Arquipo, que puede haber sido el hijo de Filemón o un anciano de la iglesia colosense, puede ver Colosenses 4:17, se le menciona como nuestro compañero de milicia en la guerra espiritual. Y por último, se saluda a la iglesia entera que está en tu casa. Como hermanos cristianos debemos reconocer siempre la relación profunda y única que tenemos en Cristo. Nuestra relación es más profunda que los vínculos familiares naturales, hermano. Es una relación del Espíritu, originada en nuestro vínculo familiar compartido en Cristo. Mateo 12:48 al 50 y también Efesios 2:11 al 22, particularmente en el versículo 19. Nosotros apropiadamente tenemos maneras cristianas únicas de saludarnos y bendecirnos cuando nos conocemos, nos escribimos o compartimos momentos de compañerismo. El autor del libro, hermano, nos comparte este recuerdo. Dice que él recuerda un tiempo de vacaciones que su esposa y él disfrutaron en las montañas rocosas en Colorado, y dice que fue maravilloso. Cada mañana salían de su cabaña y aprovechaban lo más que podían para explorar las increíbles caminos cerca de Cuchara, Colorado. Pasaron mucho tiempo admirando las impresionantes escenas, la maravillosa fauna y el aire refrescante de las montañas. ¿Qué podría ser mejor que eso? ¿Y qué acerca del compañerismo cristiano? Una mañana estaban tratando de encontrar un pintoresco lago en la montaña que habían escuchado que se ubicaba entre los árboles. Se detuvieron para preguntar a una pareja que conocían el camino, si conocían el camino hacia esas montañas. Y comenta aquí el autor que hubo algo acerca de la manera en que ellos saludaron que llamó la atención de él. Se sintió movido a preguntarles si eran creyentes, y sí lo eran. Cuán refrescante y animador compañerismo que disfrutamos esa mañana, dice el autor, con un hermano y una hermana en Cristo. El siguiente punto clave es dar gracias a Dios por el carácter piadoso de cada uno. Y esto en base de los versículos 4 al 5 y también el versículo 7. Hermano, aquí Pablo establece un ejemplo en esta carta a Filemón con sus frecuentes expresiones de acción de gracias ofrecidas a Dios por el carácter piadoso que se muestra en la vida de los creyentes. Él responde con: doy gracias a mi Dios porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos. Énfasis añadido. Pablo había recibido un buen informe acerca de Filemón. Pablo también conocía en persona el carácter de Filemón. La fe y el amor, hermanos, son cualidades del carácter del creyente por las que vale la pena dar gracias. En el versículo 7 continúa el mismo pensamiento que traía en el versículo 4 y 5, dando mayor información de aquello por lo que Pablo dio gracias. Pablo no explica qué obras de amor había hecho Filemón, simplemente describe el efecto confortador que ha tenido en los corazones del pueblo de Dios en muchas ocasiones. El amor de Filemón por otros ha traído gran gozo y consolación a Pablo, a quien está lejos en una prisión en Roma. Probablemente Pablo enfatizó estas cualidades con la esperanza de que fuera expresadas a Onésimo. Los cristianos experimentan gozo no solo cuando son beneficiados o bendecidos por otros, sino cuando ellos testifican la expresión de carácter piadoso en las vidas de otros. Se regocijan en la fe que permanece firme en las crisis personales, fe que confía en Dios a través de las dificultades, fe que persiste cuando viene la desilusión. Ellos se regocijan en mostrar amor hacia el enemigo,
amor que entrega vida y posesiones para que el evangelio sea extendido, el amor abnegado de un padre o cónyuge, el amor incondicional de un amigo, el amor perdonador que se da deliberadamente sin importar los errores cometidos. Albert Einstein expuso lo siguiente, dice: cientos de veces al día me recuerdo a mí mismo que mi vida interior y la exterior dependen del trabajo de otra persona, viva o muerta, y que yo debo esforzarme para cumplir la medida de lo que he recibido y sigo recibiendo. Pablo reconoce y responde a esta gran verdad en su agradecimiento por Filemón. Permitámonos reconocer y responder a esto, hermano, cuando observamos el carácter piadoso fluir de las vidas de muchos hermanos cristianos para enriquecer y bendecir nuestra vida. El siguiente tema clave es orar por la expresión práctica de nuestra fe hacia otros, esto en el versículo 6. Ya por último, en este versículo, que es notoriamente difícil de traducir, Pablo ora por la expresión práctica de la fe de Filemón hacia otros. Una comparación entre muchas traducciones revela el desafío que es traducir este versículo. En la versión Reina Valera 1960 se lee de la siguiente manera: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo lo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Una traducción literal del griego se puede leer de la siguiente manera: que el compañerismo de tu fe pueda ser eficaz en el conocimiento pleno de toda cosa buena en nosotros por Cristo. Después que todos los problemas de interpretación han sido considerados y reflexionados, la oración de Pablo es que la fe de Filemón se muestre a sí misma en la práctica, en una expresión de koinonía, que es la palabra griega para verdadero compañerismo y participación dentro del cuerpo de Cristo. Esto nos llevará a tomar conciencia de toda cosa buena que es nuestra en Cristo Jesús. Santiago, hermano, enseña que la fe sin obras está muerta. La fe se debe demostrar a través de nuestras obras. Pablo creía que la fe necesitaba ser expresada en la fraternidad de creyentes a través del compañerismo de los creyentes. Pablo oró que Filemón experimentara lo que él había orado por otros creyentes en muchas de sus epístolas: el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este conocimiento podía ser la causa de las buenas obras o el resultado de estas. Onésimo estaba por regresar a casa. Él quería que Filemón perdonara, restaurara y hasta diera la libertad a Onésimo, como una expresión práctica de la fe y amor de Filemón. Los resultados podrían ser solamente positivos, un conocimiento más profundo de todo lo que tenemos en Cristo. Dentro del contexto del verdadero compañerismo cristiano, tenemos la obligación de demostrar nuestra fe a otros, incluso a quienes nos han perjudicado. Pablo enseñó que la fe se expresa a sí misma a través del amor. Esto en Gálatas 5:6. Para Filemón, esa expresión iba a ser manifestada a través del genuino perdón y restauración. Sin embargo, también puede ser manifestada a través de actos de compasión y de provisión. Para el creyente hoy en día, hermano, una expresión de fe puede ser tan sencilla como una palabra de ánimo o hasta la aventura de ofrecer nuestro hogar a alguien en necesidad, tan barato como ofrecer una taza de café o un vaso de agua, hasta tan caro como pagar la cuenta de alguien en un hospital. La fe y las obras van juntas. Como se solía contar cuando Abraham Lincoln murió, el secretario de guerra Edward Stanton lo cubrió con una sábana diciendo: ahora pertenece a la historia. Lincoln y Stanton se conocieron en el año 1855 y ambos representaban a un individuo en un pleito, pero Stanton tenía un intenso desprecio de Lincoln y lo excluía en todo. El arrogante Stanton públicamente describía a Lincoln como una jirafa o un gorila. Stanton llegó a ser nombrado fiscal general, el puesto que luego perdió cuando Lincoln fue elegido como presidente. Stanton solía llamarlo el presidente imbécil, y no era secreto en Washington lo mucho que despreciaba a Lincoln. En los primeros días de la guerra civil, gran era el asombro de Stanton cuando Abraham Lincoln lo nombró secretario del Departamento de Guerra. En vez de odio, el historiador Stephen Oates nos relata cómo surgió un mutuo respeto entre los dos. Martin Luther King Jr. relata esta historia en un sermón Amando a nuestro enemigo, en el cual añade: a través del amor, Abraham Lincoln logró redimir a Stanton. Hermano, nuestras actitudes hacia otros afectan nuestra relación con Dios. Las actitudes hacia un hermano o hermana en el Señor pueden ayudar o estorbar nuestra relación con Dios. Las personas que procuran sinceramente seguir el modelo de Cristo se aprecian la una a la otra y quieren lo mejor de Dios para cada una. De esa manera, hermano, llegamos al final de la lección 4.2, el aprecio de Pablo por Filemón, en donde cubríamos los versículos 1 hasta el 7.
Es un buen tiempo para pausar si necesita una pausa. De otra manera, vamos a continuar con la lección 4.3, la intercesión de Pablo a favor de Onésimo, y cubrirá los versículos 8 hasta el 25. Se comienza esta lección leyendo lo que nos aporta aquí el autor. Dice: en diciembre del año 1997, una docena de alumnos se juntó para su reunión diaria de oración antes de su clase en Heath High School en Kentucky. Las clases empezarían en unos pocos minutos, así que uno de los alumnos hizo una oración final. El último amén se perdió en el aire entre los sonidos de bala que interrumpieron la paz. Un muchacho de 14 años se había dirigido hacia ellos y comenzó a dispararles. 3 de los alumnos murieron, mientras que 5 de ellos fueron heridos gravemente. La noticia ocupó los titulares de los periódicos por muchas semanas, y en medio de esa tragedia surgió una historia increíble de perdón. Uno de los heridos fue una muchacha de 15 años bajo el nombre de Missy Jenkins. Mientras que ella estaba en el hospital, después de unos pocos días de la balacera, consciente del daño causado a su espina dorsal, había sido tan severo que era posible que no iba a volver a caminar. Ella envió un mensaje por medio de un amigo a este muchacho, que trató de matarla deliberadamente. Ella mandó a decir: dile que lo perdono. Vivimos en una sociedad, hermano, que sabe muy poco de esta clase de perdón. De hecho, nuestra cultura nos condiciona para que no perdonemos. Exalta y celebra a personas que no están dispuestas a perdonar. Ensalza la violencia. Nuestros héroes son personajes como Harry el Sucio y Rambo, que matan por venganza. Las personas de nuestra cultura enjuician a otros por toda razón que se pueda imaginar. Las escuelas de leyes tienen una matrícula mayor que todas las otras escuelas juntas. Un número incontable de abogados se encargan de todos los juicios que la persona presenta por el más mínimo inconveniente y por cada problema mayor de la vida. ¿Cuáles serán los resultados? Nos volveremos cada vez más hostiles, malhumorados, amargados, y una cultura que conoce muy poco del perdón, hermano. Pablo aconsejó a Onésimo y le persuadió de volver a Filemón. Y entonces Pablo escribió una carta rogando a Filemón que perdonara y restaurara a Onésimo. El mensaje de Pablo en esta epístola es poderoso. Nos enseña la auténtica expresión del cristianismo en el poder, aceptación y restauración de quienes nos han ofendido. Debemos tomar en cuenta y recordar los 5 principios del verdadero perdón. Y el primer principio está basado en los versículos 10 al 12. Y este es: el verdadero perdón recibe a la persona ofendida de vuelta a la vida de uno. El primer principio de perdón al que Pablo se dirige es el que Filemón reciba de vuelta en su vida al esclavo que lo había ofendido. ¿Qué haría Filemón? ¿Castigar a Onésimo? ¿Ponerlo de nuevo en prisión? ¿Arrojarlo de su propiedad en un arranque de ira? ¿O perdonarlo y aceptarlo de nuevo? Aceptar de nuevo en nuestra vida a una persona que nos ha ofendido, por lo general es la última cosa que queremos hacer, ¿verdad? Preferimos construir un muro y dejar a las personas afuera, pero Jesús nos pide que aceptemos a esa persona. Onésimo regresó a su dueño legal y pidió perdón. Sin embargo, nosotros debemos recibir a otros y perdonarlos, aunque ellos no pidan perdón. ¿Por qué, hermano? Porque esto es lo que Jesús hizo. Clavado en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos padres han sido profundamente lastimados por sus hijos rebeldes y odiosos. Algunos casi erradican a sus hijos de sus vidas para protegerse emocionalmente. Pero luego Jesús trata con sus corazones por medio del Espíritu Santo y ellos perdonan a ese hijo. Se dan cuenta que deben aceptar a su hijo de vuelta en casa. El siguiente principio es en base del versículo 11 y también versículos 15 al 16. Y este es que el verdadero perdón reconoce que Dios está obrando aún en medio de la ofensa. Pablo aseguró a Filemón lo siguiente: en otro tiempo, Onésimo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esto en el versículo 11. Y dijo: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino que más que esclavo, como hermano amado. Y esto en el versículo 15 al 16. Si Filemón iba a tener éxito en el perdón, él necesitaba concentrarse en lo que Dios estaba obrando a través de esta situación. Hermano, debemos darnos cuenta de que Dios está obrando aún en las cosas malas que nos suceden. Dios está obrando en medio de situaciones donde personas nos han perjudicado a través de acciones o a través de palabras. Dios es soberano y Él puede tomar lo malo y sacar bien de ello. Podemos enfocar en lo que se nos ha hecho en el pasado, o podemos considerar lo que Dios puede hacer a través de lo que nos está sucediendo. Una de las cosas increíbles acerca de esa historia de Missy Jenkins es su perspectiva. En sus propias palabras, esta jovencita que fue baleada dijo:
Nada pasa sin una razón, aún esto. Así Dios hará de alguna manera algo bueno de esto. Yo lo creo que esto pasó por una razón. Y muchas personas me han dicho que mi actitud ha sido de inspiración para ellos. Pienso que este es mi propósito, decía la jovencita. Y esta jovencita realmente creía que Dios estaba obrando a través de esa agresión que ella había recibido. El siguiente principio es: el verdadero perdón libera a la persona de obligación hacia nosotros, en base de los versículos 17 al 19. Hermanos, si Filemón iba a perdonar, él tenía que liberar a Onésimo de su obligación. Pablo se dio cuenta de esto cuando dijo: y si Onésimo en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Esto en los versículos 18 al 19. Emocionalmente debemos ir a las personas que nos han ofendido. Así en nuestra mente ellos no nos deberán nada. De hecho, si el verdadero perdón está presente, debemos verlos como personas que no nos deben nada, ni siquiera una disculpa. No les desearemos ningún mal y no estaremos pendientes de ellos para ver lo que les sobreviene. El autor nos comparte que su amigo Ernesto le contó la siguiente historia. Un miembro de su familia de Ernesto lo había estafado, le pidió una suma grande de dinero y se fue del área. Él estaba muy enojado. Luego, para colmo, la persona cambió la historia, así que Ernesto parecía ser la persona mala ante muchos otros. ¿Cuánto deseaba Ernesto vengarse? La amargura lo estaba consumiendo vivo. Todo lo que podía pensar era cómo vengarse. Y un día, Ernesto se dio cuenta que tenía que hacer algo acerca de la situación. El Señor lo ayudó a idear un plan y escribió una carta perdonando a la persona y cancelando completamente la deuda. Él empezó a orar por esta persona cada día, pidiendo a Dios que lo bendijera. El resultado fue increíble. Por primera vez en meses, Ernesto fue libre, hermano. El siguiente principio es en base del verso 19 y es que el verdadero perdón reconoce la obligación personal que se debe a otros. Pablo le recordó a Filemón algo muy importante. Reconoció que Filemón tenía un reclamo legal en contra de Onésimo, pero también recordó a Filemón que le debía a Pablo una deuda aún mayor. Le debía a Pablo el haberlo conducido al Señor. Si alguien nos perjudicó, podemos escoger cancelar su deuda. Nosotros tenemos una deuda más grande que ha sido cancelada. El perdonar a las personas, hermano, debe ser voluntario. Sería una cosa terrible el que se nos haya perdonado una deuda tan grande y que nosotros nos rehusemos a perdonar a alguien que nos debe. Jesús contó una historia en Mateo 18, verso 23 al 25, para poder ilustrar este punto de vista que Dios tiene acerca del perdón. Dice que un hombre tenía una deuda muy grande, mucho más de lo que él podía pagar. El rey, a quien este hombre debía, le ordenó que su esposa, hijos y todas sus posesiones fueran vendidas para cancelar su deuda. El hombre entonces rogó por perdón y el rey le perdonó la deuda. Luego, en la calle, este hombre encontró a una persona que le debía a él una deuda muy pequeña. Severamente, este hombre demandó su dinero y arrojó a este hombre a la cárcel hasta cuando le pudiera pagar. Cuando el rey se entera de esto, él estaba tan enojado que ordenó que pusieran a este hombre en la cárcel hasta que le pagara su deuda. Jesús concluye diciendo lo siguiente: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Las personas que han recibido perdón, hermano, tenemos esta obligación para con los demás. El último principio es en base de los versos 20 al 21 y este es: el verdadero perdón confronta a otros a mostrar prontitud para perdonar. Ya por último, Pablo escribe: conforta mi corazón en el Señor, esto en el verso 7. Pablo había pedido a Filemón perdonar a Onésimo y aceptarlo como un hermano creyente, pero en el verso 21 alude al hecho de que Pablo tal vez podría estar pensando en la posibilidad de que Filemón otorgara la libertad a Onésimo. Así él podía quedar a servicio de Pablo de una manera permanente. Y Pablo expresa su confianza en el carácter de Filemón y le deja la decisión a él. Y cuán confortante nos es, hermano, ver el ejemplo del verdadero perdón que sigue el ejemplo de Cristo. Cuando perdonamos a otros como Cristo nos perdonó, es muy refrescante. Hay amor, hay unidad, hay gozo. La falta de perdón y amargura envenena las relaciones. El perdón refresca el corazón. Al seguir leyendo la historia de esta jovencita que estuvo en el tiroteo, Missy Jenkins, el autor nos comparte que fue conmovido por la actitud perdonadora, porque ella dijo lo siguiente: creo que el odiar a Michael es desperdiciar las emociones. Yo sé que Jesús no haría esto. El odiar a Michael, quien fue el tirador, no haría posible el que pudiera caminar de nuevo o traer de vuelta a la vida a mis compañeros de la escuela.
Siento lástima por Michael. A diferencia de él, yo puedo levantarme otra vez. Tengo muchos amigos que me apoyan cada día. Voy a vivir mi vida y voy a ser feliz. No estoy enojada con él. Puedo perdonarlo. Las personas de los medios de comunicación quisieran saber cómo puedo perdonar a Michael. Pero como cristianos, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Siempre se me ha hecho difícil enojarme con alguien. Es mucho más fácil perdonar que estar enojados. Realmente odiaría llevar un rencor horrible en mi corazón, dijo la jovencita. Missy, dice el autor aquí del libro, quiero decirte que me recuerdas a alguien que amo y admiro. Su nombre es Jesús. Tú me estás desafiando. Yo también quiero vivir como él. Pablo, hermano, termina su carta compartiendo sus planes de visitar a Filemón tan pronto como las circunstancias lo permitan. Él pide a Filemón que él prepare un cuarto. Después envía saludos de parte de los creyentes y sus seguidores que están en Roma sirviendo al Señor. Y él ora para que la maravillosa gracia de Jesús esté en el espíritu de ellos. De esa manera llegamos al final de esta lección 4.3 que se titula la intercesión de Pablo a favor de Onésimo. Y así estamos terminando todo este capítulo 4. La introducción a Filemón. Estuvimos viendo 3 diferentes lecciones. En la primera lección veíamos cómo entender la carta a Filemón. Comenzamos estudiando las circunstancias detrás de la carta. Después de ello estábamos viendo quién era Filemón, quién era Onésimo y qué decidió hacer Pablo con esa situación. Luego leíamos acerca del propósito de Filemón. También veíamos los temas importantes de esta carta, entre ellos está el poder del evangelio para derribar barreras. Otro tema importante era la importancia del perdón total y la restauración y los valores de la amistad mutua y respeto dentro de la iglesia. Cerrábamos esta lección echando un vistazo al bosquejo de Filemón, que está dividido en 4 diferentes secciones. La lección 4.2, que se titula El aprecio de Pablo por Filemón, abarca los versículos 1 al 7. Aquí empezábamos a entrar a detalle cada uno de los versículos. El versículo 1 al 3 nos muestra el bendecir el uno a otro con saludos cristianos, que fue uno de los puntos claves. También el siguiente punto clave era dar gracias a Dios por el carácter piadoso de cada uno, y ahí analizábamos el versículo 4 al 5 y también el versículo 7. Cerrábamos con el versículo 6, orar por la expresión práctica de nuestra fe hacia otros. La lección 4.3, la intercesión de Pablo a favor de Onésimo, cubre los versículos 8 hasta el 25, y esto lo estudiamos de la siguiente manera, viendo 5 principios del verdadero perdón que podemos aprender de esos versículos. Del versículo 10 al 12 aprendemos que el verdadero perdón recibe a la persona ofendida de vuelta en la vida de uno. Del versículo 11 o del 15 al 16, incluyendo el 11, aprendíamos que el verdadero perdón reconoce que Dios está obrando aún en medio de la ofensa. En los versículos 17 al 19, aprendíamos que el verdadero perdón libera a la persona de obligación hacia nosotros. Y en el versículo 19 aprendíamos que el verdadero perdón reconoce la obligación personal que se debe a otros. Y cerrábamos estudiando el versículo 20 al 21. El verdadero perdón conforta a otros al mostrar prontitud para perdonar. Eso fue el capítulo 4. Dios les bendiga.